Hola a todos, soy Lee Cheong-hun. Hoy les voy a contar una parte de mi historia personal. Y si tuviera que decirlo en una palabra, sería el año 2022 en 2022. Con mi familia, junto a toda mi familia, 23 personas lo volveré a hacer. Hoy, en este momento, parece que Amá está actuando por primera vez en YouTube. Aunque ha aparecido mucho en la televisión, es la primera vez que actúa en YouTube de manera personal. Mi familia. Para celebrar la apertura. Hoy también en nuestro restaurante servimos el platillo especial de Lee y Ryok y el platillo de Kim y Ryok. Hola, soy Kim Mi-ryok. Yo supe sobre este lugar gracias a Mangak Lee y cuando lo conocí en Mangak, yo también antes de venir aquí vi la transmisión y pensé que era de Hwanghae-do, así que por eso vine. Y aquí en Hwanghae-do, ¿cuánto tiempo llevas aquí? ¿Cuántos? He conocido a bastantes personas. Entonces, ¿cuál era tu trabajo en Corea del Norte? ¿Te refieres a un trabajo socialmente reconocido o a un trabajo relacionado con la producción? Me refiero a un empleo socialmente reconocido y vinculado con la producción. En eso. Sobre eso, nuestros espectadores preguntan mucho. Pero en cuanto a eso, el trabajo es secreto y el personal también lo mantiene muy reservado. Y mi trabajo y mi fuente de ingresos están combinados, así que tengo que decirlo así. No hay nada más. Pero mi trabajo es diferente, ¿no? He cambiado de lugar de trabajo muchas veces, así que no puedo decir que siempre he estado en un solo lugar. O por eso he cambiado tanto de trabajo. Esa es la razón. Cambiaba de trabajo para seguir aprendiendo y creciendo. Si me quedaba en uno solo, pensaba que no aprendería más. También soy de Hwanghae y mi ciudad natal es Jeonnan. Trabajé como soldador en Cheongdan, pero lugares como Hwanghae, Jeonnan, Baecheon, Cheongdan, Gangreung y Yongjin son muy rurales. En un lugar donde el mar está cerca, Dicen que es bueno vivir allí porque puedes comer pescado fresco. Pero ¿cómo era realmente Gangreung en ese entonces? en ese tiempo el coronavirus apenas comenzaba. Económicamente era muy difícil, la gente apenas podía sobrevivir, era difícil incluso pagar el alquiler, había muchas personas que no podían pagar sus deudas y muchos estaban pasando por momentos muy duros. ¿Directamente por el coronavirus? Si hablo honestamente sobre la situación en Corea del Norte, en Corea del Sur la gente puede saber lo que pasa a través de los medios, pero en Corea del Norte también hay rumores y se habla del tema. Pero ¿cómo fue realmente la situación del coronavirus en Corea del Norte? Yo tampoco lo sé con certeza de manera concreta. El periodo del coronavirus fue en realidad la segunda gran hambruna, ¿no? Así que hubo muchísima gente que murió. Honestamente, antes del coronavirus, las hambrunas eran comunes en los años 90, a mediados de los 2000, y en ese entonces también hubo muchas muertes. En ese entonces, aunque hubo dificultades, no había tantos civiles muriendo de hambre como ahora. Eso también lo sé muy bien porque lo viví en carne propia. En Dongnae y la aldea de inmigrantes, los jefes registraban los nacimientos de los niños. Todo esto en la aldea de Nungu, la madre, el niño y la abuela murieron. Así la mayoría de las historias eran sobre personas que morían de hambre y para sobrevivir iban a la casa de otros a pedir comida. Pero si se encontraban con el dueño de la casa, no podían hacer nada. No tenían otra alternativa que escapar para sobrevivir. Muchos huyeron y la represión fue brutal. El pueblo estaba tan hambriento que incluso comían corteza de árbol para sobrevivir. Murió por desnutrición, como otros casos similares. No dijeron que murió de coronavirus. Había muchos equipos de monitoreo en la región, pero no dijeron que fuera por coronavirus. Dijeron que murió de una infección, pero más que nada fue por una infección secundaria y por eso tuvo complicaciones y murió. Así es como lo explicaron. En realidad, aunque dijeron que era gripe, yo también lo sabía. Cuando fue el coronavirus, sí, yo también sabía sobre el coronavirus. En ese sentido, no era una enfermedad tan grave, pero era difícil distinguirlo de la gripe y me sentía muy ansioso porque no había una diferencia clara en los síntomas, así que todos estaban preocupados por si se contagiaban. La fiebre subió mucho y aunque pensé que era gripe, ya me sentía muy mal desde antes. Como no había pasado antes, pensé, ¿será que esta es realmente una enfermedad muy fuerte? Así lo sentí. Como no se anunció oficialmente que era coronavirus, la gente solo lo pensaba por rumores, generando muchas dudas y desconfianza. Corea del Norte aún no ha declarado oficialmente.
casos de coronavirus, aunque la Organización Mundial de la Salud ya lo anunció mundialmente. En Corea del Norte afirman que no hay coronavirus, pero si alguien fallece de forma repentina, simplemente lo entierran. Existen rumores de muertes por coronavirus en las ciudades, aunque oficialmente lo nieguen. Sí, durante la pandemia de coronavirus hubo confinamientos y restricciones en diferentes regiones. Así es. Así es. Por la Ley de Prevención de Epidemias se reforzaron aún más las restricciones de movimiento entre regiones. Además, si alguien rompía las reglas durante el coronavirus, decían que era un caso histórico. No es que yo quisiera romper las reglas, pero como todos debíamos cumplir con la Ley de Prevención de Epidemias, cada uno tenía que actuar de acuerdo a las restricciones sociales establecidas. Solo así se puede frenar la propagación del coronavirus en sí. Pero aún con esas medidas, si el coronavirus entraba, el país estaba indefenso. Por eso, en ese momento... En ese entonces, contraer el coronavirus era considerado un crimen, por lo que quienes lo padecían eran vistos como criminales. No la tienen, así que... Aquellos que contrajeron el coronavirus fueron excluidos y no podían ser enterrados en esta tierra. no tienen derecho. Por eso, la gente decía cosas terribles. Decían que si alguien moría de coronavirus, era por su propio historial. Así que había que seguir estrictamente la ley de cuarentena. Jungmal, si te contagias de coronavirus, te llaman traidor. ¿Cómo puedes decir algo así si ni siquiera puedes hablar? Todo el mundo no es fácil. Es una situación en la que ni siquiera puedes hablar. Pero en esa sociedad eso es lo que se dice. En esa sociedad pueden hacer parecer posible lo imposible y viceversa. Esa es la naturaleza absurda de esa realidad. Dicen que es posible, así que uno tiene esperanzas. Pero, ¿realmente se puede tomar una decisión en Corea del Norte? No me casé. ¿No pude casarme en Corea del Norte? Waipu Shimbun es el director del Hospital de Gastroenterología. En ese momento los empleados reunieron a los trabajadores agrícolas y les enseñaron esas palabras y al final del trabajo así lo hicieron. Por otro lado, los trabajadores agrícolas reunieron a los empleados y les enseñaron canciones agrícolas. Muchos de los que van, los campesinos. La palabra campesino suena un poco triste, pero así es como se ha formado una relación jerárquica y es una expresión que muestra cómo se miran y se llaman entre sí. Aunque suena despectivo, en la región de Hwanghae hay muchos campesinos. La mayoría de la producción agrícola de Amurae proviene de ahí, por lo que abundan los agricultores y campos de cultivo. En Corea del Norte probablemente lo sabes bien, pero no hay un sistema de clases. La diferencia entre la clase trabajadora y la clase campesina es muy marcada. Por eso los trabajadores tienden a mirar un poco hacia abajo a los campesinos, y si dices que eres campesino, a veces te discriminan un poco. Eso pasa mucho. Culturalmente, aunque los hombres valoran la igualdad, en el fondo, aunque no lo digan abiertamente, muchos todavía piensan que es mejor casarse con alguien de la misma clase. Pero aunque sea raro, si hay personas que viven así, la gente a su alrededor murmura mucho. Y aunque no lo digan directamente, piensan que no deberían casarse con alguien así. Cuando eso pasa, la gente habla mal a sus espaldas, diciendo que esa persona no tiene dignidad o está desesperada, menospreciándolos y criticándolos. Así se crea ese prejuicio y se les mira mal. Entonces, ¿solo por eso? No, así era antes, ¿no? Tuve una relación, pero también salí con alguien y hasta viví juntos. De alguien. Tuve una relación en Corea del Norte, pero sobrevivir era lo más importante debido a las reglas diferentes. Por eso cuando hablo así puede que te sorprendas, pero yo me acerqué al romance de una manera muy inocente. Fue muy tranquilo y sencillo, por eso... Las chicas se me acercaban y el romance... Eso es lo que hice, porque como dije antes, yo era alguien que había crecido en una iglesia muy conservadora. A pesar de no tener nada, sabía que graduarme de la universidad me permitiría unirme al Partido de los Trabajadores. Por eso, cuando las mujeres hablaban con honestidad, decían que querían casarse con un oficial del partido en Corea del Norte. Y al ver eso, muchas mujeres también pensaban igual. Es un poco vergonzoso decirlo, pero... Nuestro Cheon Hyun era simplemente increíble. ¿Las mujeres lo buscaban así de mucho? Eso no lo puede hacer cualquiera. Son cosas propias de personas muy especiales. Pero yo tampoco entendía bien a las personas que amaban de esa manera. Eso también forma parte de la cultura del amor en esa región. La atmósfera era mucho más abierta que antes, así que últimamente... Parece que ahora son más los hombres que empiezan que las mujeres. Ahora el ambiente es así. Aunque en realidad fueron las mujeres quienes empezaron, ahora parece que son los hombres quienes buscan casarse con mujeres. No es exactamente el 100%, pero esa tendencia sigue existiendo. Ahora, la generación de los 20 y 30 años, no solo antes de los 30, sino incluso hasta mediados de los 30,
han recibido mucha influencia de la cultura coreana, así que creo que es por eso. Esa influencia coreana es muy fuerte, la influencia coreana. Los hombres prefieren a las mujeres coreanas. Y proponen matrimonio. ¿A las mujeres les gusta recibir propuestas de matrimonio de los hombres? También hay propuestas de matrimonio. No lo hacen de manera oficial, pero conocen el concepto de propuesta de matrimonio. Incluso las chicas jóvenes se reúnen en casa y preguntan, oye, ¿cómo te propusieron matrimonio? Si escuchas historias, hay parejas que se casan después de salir mucho tiempo y también hay parejas que se conocieron por casualidad y terminaron casándose. Más tarde, al encontrarme en esa situación, sentí la presión de proponerle matrimonio a mi novia, inspirado por las historias que había escuchado, lo cual me hizo sentir obligado a intentarlo de esa manera. En ese momento, usamos la palabra propuesta en inglés, ¿verdad? Aunque no sé exactamente de dónde viene, ni lo usamos oficialmente como propuesta, pero yo sí conozco el concepto. Jinjin. Había muchos, sí, muchos. Así era. En el norte ya no hay movimiento, así es. Cuando yo estaba en la universidad había gente que hacía actividades de movimiento, pero en el norte, después de cumplir con el servicio militar, cuando cumplí 24 años me casé. Lo mismo, por favor. Frente a la plaza había almacenes. Y en la pared del apartamento, si pones una cerca, había personas viviendo en cuevas. Todavía hay muchas personas que viven en cuevas. Aún existen personas de ese tipo. Aunque está cerca del centro, los precios de las casas son bajos, similares a los de Corea, más o menos de ese nivel. Aunque hay diferencias en el entorno, ya no es como antes y es muy difícil comprar una casa. En Corea también, para los jóvenes que recién empiezan en la sociedad, es casi imposible comprar una vivienda. 정말 나이 La realidad para los jóvenes es que, aunque ahorren dinero hasta la jubilación, no es suficiente para comprar una casa. Aunque ahorres dinero durante mucho tiempo y te esfuerces, el precio de las casas es tan alto que con ese dinero apenas puedes pagar la renta y es muy difícil comprar una casa propia. Entonces, Cuando comencé ese trabajo ni siquiera mis padres lo sabían. porque mis padres por lo general siempre intentan controlar todo lo que pueden, así que lo básico es que tienen que saberlo todo. También hubo problemas sociales y legales. Había problemas sociales y legales, pero aún así, si mis padres se oponían, no tenía ninguna razón para hacerlo. Cosas como la universidad y demás. ¿Cómo lo manejaste? No es un problema que puedas resolver de inmediato. Así que simplemente lo dejé pasar pensando en cómo se sentirían los padres de Han Dong-an. Ah, claro. No es que me haya convertido en alguien frío, como aquí en la oficina de la fiscalía. A las mamás de los acusados, luchando por su reconocimiento con gran esfuerzo. para ganarse su reconocimiento, trabajé mucho, me esforcé mucho y aunque lo hice sinceramente, los padres seguían teniendo dudas sobre mí y cuando eso pasaba me sentía muy ansioso. Cuando es así, Por eso tienes que recibir bendiciones y regalos también, pero aunque estoy dando vueltas por el vecindario, soy el tipo de persona que va a saludar a los vecinos mientras doy vueltas. aunque Juan Haido está en la zona, cuando estaba en la oficina, ¿cómo era la calidad de vida de la gente en Sangjung-hae? Bueno, primero yo era un civil allí, pero había una jerarquía social muy estricta. No era así. No teníamos nada especial, éramos gente común, pero incluso entre los civiles había jerarquías. Tenía una posición elevada entre la clase civil. Cuando vi en la televisión de mi casa, decían que andaba en moto y que hacía entregas. En Corea, la gente suele andar en sus propios autos o en autos alquilados, pero en el norte casi todos andan en moto. La verdad, si te soy sincero, en Corea del Sur, andar en moto no es nada especial, pero en Corea del Norte, si dices que andas en moto, es como si aquí dijeras que andas en un Rolls Royce. Es así de raro, así de especial. Pero ahora dicen que andan en moto, pero en la sociedad norcoreana eso es algo muy llamativo. Sí, eso es algo que realmente no se puede ni imaginar, pero si era así, quiere decir que la vida era muy dura, ¿verdad? Si la vida era tan difícil, ¿cómo lograste venir a Corea del Sur? ¿Cómo fue que pasó eso? No fue por una crisis inmediata, pero la vida en Corea del Norte era muy difícil y dura. En medio de esa vida difícil surgió la oportunidad de venir a Corea del Sur, así que la aproveché. ¿Cómo fue tu situación? En realidad no tenía libertad para hacer nada. Era una constante insatisfacción con la dura realidad. Había muchas quejas sobre el sistema y así era todo el tiempo. Cada día estaba lleno de restricciones y control, siempre bajo vigilancia. No podía hacer el trabajo que quería y el que hacía estaba limitado por el sistema. ¿Por eso cambiaste de trabajo?
Trabajé en el sector financiero, en finanzas. Yo también vivía en la misma zona minera, mi familia estaba en Ulsan, pero ese amigo también trabajaba en la minería de oro en Ulsan, en la mina Ongjin. Sí, mi casa estaba en la mina Ongjin. Sí, trabajaba en la mina Ongjin y luego me enfermé. Bueno, era así, decían que era una mina arruinada, yo tampoco lo sabía bien, pero decían que estaba completamente arruinada, así que trabajé en la minería. La sección de cría de animales ya había almacenado el forraje, así que yo también sabía que tenían que preparar el forraje, por eso sabía que estaban preparando el heno. En casos como el mío, aunque el ambiente era difícil, no podía vivir por la situación económica de la región. ¿Por eso decidiste hacerlo? Pensé que tenía que cruzar la frontera. Eso fue natural. Vi mucho en la televisión sobre esa ruta que sale de Corea y cruza la frontera, así que desde allí podía hacer negocios, pero el viaje era increíblemente largo. Si hubiera viajado solo, podría haber ido a pie, pero como tenía que viajar con mi familia, no era posible. Si vas y no puedes soportar el largo viaje, podrías morir en el camino o enfermarte gravemente. Así que había muchas situaciones en las que no podías hacer nada si eso pasaba. Ir por ese lado no era tan sencillo como pensaba. Por eso, donde vivía Jeohui era prácticamente la zona fronteriza. Así que desde aquí, si solo cruzas el río, puedes llegar tan cerca como si pudieras tocar la ciudad de Incheon en Corea del Sur. Así de cerca estaba. Por eso, era una distancia que podías recorrer en unos pocos días a pie. Así que, usando este corto trayecto, quería cruzar directamente y seguir con ese plan. Entonces, ¿cuándo empezaste a planear esa travesía? Dediqué unos 6 meses de manera seria y constante para preparar mi escape, desde el inicio hasta el final del proceso básico y fundamental. 6 meses, yo también me preparé durante 6 meses, pero yo solo tardé 3 días en cruzar. Entonces, entre los miembros de mi familia que decían que querían irse a Corea, fui el primero en lograrlo. La idea de irme a Corea y empezar a soñar con esa posibilidad fue mía. Bueno, el primero que empezó a pensar en eso y a tener ese sueño y a decir que debíamos seguir ese camino y tomar esa decisión, pues, en realidad fue por la influencia de mi papá. Sí, eso es algo que hemos estado considerando durante unos 15 años, reflexionándolo bien. Mi papá pasó 15 años pensando constantemente en eso. Sí, fue el sueño de mi papá. ¿No éramos nosotros quienes vivíamos directamente con los niños pequeños? Pero la playa... Una vez llevamos a nuestros hijos al este. Por eso envié a mi hermano menor al mar. No podía ir, así que me quedé en la parte trasera del barco, haciendo trabajos menores y ayudando en la cocina. Así fue como terminé mi aprendizaje, y hasta que llegó el barco de reemplazo, seguí trabajando allí como parte de la tripulación. Abonim es así, por eso durante 15 años dibujé ese cuadro. Cuando llegó el día del gran barco, entonces... Por eso durante esos 15 años, no solo estaba planeando el gran cuadro, sino que también estaba preparando el siguiente paso. No lo hice de golpe, ni lo apresuré, sino que fui paciente. Quería que ustedes, mis hijos, se adaptaran a la situación con esa actitud, que aprendieran a soportar el calor en verano, el frío en invierno, a comer poco, a aguantar el hambre y acostumbrarse a la vida sin quejarse, para no desanimarse fácilmente. Ese periodo podría durar 5 años, podría durar 10 años, pero no te apresures y actúa con calma. Así fue como pasaron 15 años de mi vida, simplemente así, pero fue demasiado largo. Como era algo importante y además porque el señor Jeoji también regresó, todo tomó aún más tiempo. Era una situación muy difícil y dolorosa. Y aunque yo también pasé por momentos duros, el señor Abonim regresó. Así que en realidad, aunque estaba en Corea, no tenía la certeza de que el señor Jeoi tuviera que ir a Corea. Para ser honesto, el señor Abonim no tenía un gran plan para venir a Corea, por lo que no pudo acompañarme. Al principio me sentí un poco triste por eso. Mal. Mi corazón duele. En el programa, el señor Abo regresó y dijo que tenía que ir a Corea. Así que tuve muchos de esos sentimientos y la situación era diferente porque nuestros compañeros animales estaban en un refugio, así que solo podíamos verlos por un tiempo limitado. El señor Seondanjang era alguien que al recibir órdenes directas hacía su trabajo y si veía que algo no estaba bien, reunía a todos y les decía lo que pensaba. Así que había muchos días en los que discutía con los superiores.
En el partido, si recibía una orden, la cumplía de inmediato y decía que lo hacía por lealtad, así que entregaba el dinero que ganaba al partido, decía que había hecho bien su trabajo, también les daba productos de primera necesidad y hasta les compraba autos. Así era su posición. Cuando se trataba de cuestiones sociales, resolvía todo con una sola orden, sin ningún tipo de proceso. Y económicamente también. No había pobreza y no existía ningún lugar donde la gente pasara hambre. En esa situación la pregunta era, ¿realmente necesitamos cambiar el sistema? En esa situación, debo decir que he visto muchas situaciones similares. Así, nuestros compañeros, cuando éramos niños, al graduarnos de la escuela secundaria, fuimos directamente a la cafetería de la señora Abonim, gracias a su influencia. Ahí, mientras servíamos comida, durante algunos años recibimos la influencia de la señora Abonim. Ese grupo de amigos, al cubrirnos, también servían comida. Y después de terminar ese día, después el señor Abeonim cuidó de mi hermano menor, le dio alojamiento y alimento y en esa situación difícil regresó para ayudarlo. Mi mamá Yohi trabajaba arduamente para mantener a la familia, pero aún así debía pedir préstamos. Por eso, cuando estábamos pasando por momentos difíciles, usábamos ese barco y ese barco era el Gyeok Jimri Jansu Seon. Ese barco lo construyeron mis padres Yohi en casa y luego, usando ese barco durante varios años, casi 10 años, usaron ese barco para ganar dinero. Ben ganó dinero y en 2018 compró 2 terrenos con ese dinero. Usó sus ahorros y pidió préstamos incluso a su madre para comprarlo. Las personas que le prestaron dinero. Te contaré los detalles de esa situación de otro modo. No tengo dinero. Creo que Amado también enfrentaba problemas económicos. Antes, cuando iba a hacer algo nuevo, siempre me preguntaba si podía mantenerme económicamente y cada vez pensaba que nuestra vida dependía de nuestro propio apoyo social. Pensé que no habría problema y podríamos vivir bien, pero en ese momento nuestra hermana era la única que realmente nos cuidaba. Por eso, así fue. 30 años visité Corea por primera vez. Debido a limitaciones físicas de nuestros compañeros, nos limitamos a recorrer los lugares más accesibles de la zona central del país. En ese momento, alguien me presentó a Kim Hyung. Era una persona, por eso. Por eso nosotros... Dong Seng también gritó. Era un amigo muy talentoso y capaz, así que no fue fácil para él rendirse de inmediato. Incluso los adultos en sus 20 años no podían hacer ese trabajo, pero él lo aguantó, vendió pan y vivió así, soportando todas esas dificultades. Por eso era una persona aún más admirable de lo que creía. Así que, aunque él estaba en una posición tan alta, nunca pensé que pudiera ser una persona tan arrogante o presumida. Primero, como es así, cada vez que me encuentro con él, tengo que explicarle un poco mi situación. Entonces, desde el principio, desde el primer día, yo no pude adaptarme bien a la escuela y hasta el final no pude hacer bien mis estudios. Entonces, al mudarme de un lugar a otro, seguía cambiando de entorno y de amigos, y aunque intentaba adaptarme cada vez que apenas me acostumbraba, tenía que mudarme de nuevo. Así que siempre estaba en una situación incómoda. Debido a esa situación, al visitar nuevos lugares y conocer a los padres de mis amigos, no era reconocido. Por eso no quería recibir apoyo económico de mi padre ni depender de él, y quería hacerlo todo por mi cuenta. Anmadiro al estilo coreano. Si lo digo al estilo coreano, es como decir, haz lo que quieras, Hyunja. Pero como soy así, no tengo ese tipo de apoyo incondicional que simplemente me cubra la espalda, pase lo que pase. Porque soy yo, simplemente. Si digo algo mal, tengo que aguantar las consecuencias y vivir así. Por eso lo he intentado todo. Al principio, este tipo de cosas... Agarrar y cargar un cerdo. Cargaba al cerdo en mi espalda y lo llevaba a los restaurantes para entregarlo. En el norte me llamaban el transportador de cerdos. ¿Buruja en coreano? Porque me llamaban así, transportador de cerdos, así lo decían. En Corea del Norte se le llama transportador de cerdos. Así que también hice ese trabajo y ese fue mi primer trabajo. Eso lo hice cuando tenía 15 o 16 años. Después de eso empecé a prestar dinero. Prestaba dinero y luego cobraba intereses. Así fue como gané dinero. En ese entonces ahorré ese dinero y luego lo usé como capital para empezar a trabajar en el mercado negro. Entonces, mientras hacía eso, también hacía otros trabajos y transportaba cosas. Cada vez que hacía esos trabajos, siempre tenía que sobornar a los guardias de seguridad y a los funcionarios. Así era todo el tiempo. Así que tenía que darles sobornos.
Seguí sobornando a los guardias y tenía que mantener buenas relaciones con ellos y con los demás funcionarios. Tenía que darles regalos y dinero para poder hacer mi trabajo sin problemas y sin que me molestaran. En ese lugar, más que preocuparme por lo que comía, lo que más me importaba era sobrevivir. Por eso, viviendo en esa situación, seguí sintiendo una sensación de alienación respecto a la sociedad y me fui acostumbrando a vivir así. Por eso, mientras vivía así, cada vez que hacía cualquier cosa, cada vez que trabajaba o hacía negocios, cada vez que recibía discriminación por esas razones, sentía el sentido de alienación de esta sociedad en mi propia piel. Y en medio de todo eso, ¿no? Mi madre era como la sombra de mi vida, ¿no? Siempre estaba ahí, ¿no? Observándome. Por eso, cada vez que quería hacer el mismo sonido que los demás, cada vez que quería decir las mismas palabras que los demás, me decía a mí mismo que no hiciera el mismo sonido, que no dijera de las mismas palabras que Han Madi. Ah, mi hermano menor, sí. Por eso, aunque era una situación absurda, lo importante era la idea, la realidad era diferente. Porque puede haber una diferencia de ideas. No digas cosas que suenen como si estuvieras en contra. Se dice que el pájaro oye las palabras amables y la pared las malas. Cuida tus palabras, podrías tener problemas si no eres cuidadoso. Kim Bok-na lo escuchó. Porque es Dongsen, habla tan amablemente, pero cuando Dongsen está enojado, sus palabras... Theodora Mo. Hyung va a donde sea, mantiene su actitud y hace lo que quiere, siempre es así. Si no quieres hacer las cosas correctamente, solo entra y hazlo con todo tu esfuerzo para sobrevivir. No podemos hacer nada. Si rompemos este sistema, no funcionará. No tengo nada más que agregar sobre cómo sobrevivir así. Solo estoy aquí porque no hay otra alternativa. En ese estado, si solo resuelves el problema sacando a la persona, las nuevas palabras salen superficialmente. Si lo ves así, ¿no crees que los rumores extraños llegarán a oídos de la suegra y causarán malentendidos? En esa situación, tú eres la persona con una mentalidad positiva y yo soy la persona con una mentalidad negativa. Así es. Escuché esa voz varias veces, no solo una. Por eso no creí que fuera una alucinación ni nada similar. También sabía que tenía que empezar de nuevo, pero no lo hacía, ¿no? No era que no tuviera ganas, sino que cuando llegaba el momento de actuar, no lo hacía. Así que pensaba, ahora tengo que vivir aquí. Ese era mi sentir. En resumen, lo que motivó a esta persona a actuar por amor fue esa oportunidad. Por eso, para poder seguir adelante con mi vida y la de mi esposa, tomé la decisión de escapar. Por eso esto se convirtió en la motivación que me hizo decidir de verdad que iba a comerme el corazón con determinación. Por eso me aferré al plan de salir de la depresión y seguí adelante, ¿no? Ya fuera directamente o dando vueltas, pero en ese estado deprimido no había libertad en absoluto. Eso también fue muy difícil. Directamente en Corea del Norte, gastar cientos o miles de dólares así, si lo expresas en la forma coreana, es una cantidad enorme de dinero. En nuestro país, cientos de dólares, miles de dólares, uno puede pensar así. Pero en Corea del Norte eso puede ser suficiente para vivir un año, incluso hasta 10 años. Puede ser suficiente para la comida también. En Corea del Norte, si la gente logra sobrevivir un año, aunque solo gane 100 dólares en ese periodo, eso les resulta de gran ayuda. Esto era suficiente para comprar 150 o 300 dólares en comida, así que todos los miembros de la familia podían comer bien y sobrevivir un día. Así es, eso es. Llamarlo zona de guerra y decir que era una guerra civil en Gangneung es un poco exagerado, pero ir de Gangneung al interior era como cruzar una frontera todos los días y no era fácil. Estaba en el norte, así que conocía bien el tema. Jeonnam-baechon y también la zona de guerra de Jeonnam-baechon, la zona de guerra de la frontera de Gangryong-okjin y la zona de guerra de la frontera de Yongrie. Si ves esas áreas directamente, son zonas de guerra de la frontera norte. Así que la movilidad de la población o el movimiento libre era casi inexistente. Y ahí era aún más difícil. Tenía que haber un pase de tránsito o algo así para poder entrar. Antes, la gente de otras regiones podía moverse un poco. Pero ahora... ¿Cuál era el propósito de hacer ese tipo de control? Primero, no podría imponer mi voluntad a nuestros compañeros. Ahora tengo que encontrar mi propio camino. Y como estoy en ese camino, tengo que hacerlo de manera diferente a los demás. Con ese pensamiento seguí adelante, me mantuve firme y traté de aguantar. Así que ahí me quedé. Está bien, residencia. Estoy haciendo la residencia y aunque mi dominio del idioma no es bueno, me esfuerzo por comunicarme con claridad. Está bien, sin objeciones. Si tienes la habilidad, No, un poco. si te casas con la mujer actual de Hyun Jae, tendrás un poco de fama. También hice una promesa de matrimonio con la mujer de Kang Jung-geun. Jung-hui, su esposa,
Sabía del contenido, así que actué públicamente como parte de un plan para fingir. Jong-hui y su esposa también. En ese momento también tuve que dejar a mi esposa y salir, porque recibí ayuda. Es algo que puedo compartir públicamente. Así fue como surgió la idea de dejarlo atrás de manera tan fuerte. Había muchas cosas que escuchar, pero por eso lo hice así. Y al mismo tiempo quería comprar un barco, así que en ese proceso apareció Corona. Cuando apareció el coronavirus, nuestra vida cotidiana cambió. También estaba preocupado por mi sustento, pero no solo se trataba de sobrevivir, sino de empezar una nueva vida. Durante la pandemia mi hermano se volvió más decidido. Él estaba completamente en contra de escapar a Corea del Sur. Decía que era una locura. En ese instante tuve que ser realista, lo hice, pero después pensé en escapar y ese fue el momento decisivo cuando escuché sobre la pandemia de coronavirus. Así es, sí, así fue. En Corea del Norte, durante la pandemia de coronavirus, la gente moría de hambre. Además, la represión de la vida de las personas se volvió mucho más fuerte y como no podían aumentar la represión solo con la ley, fortalecieron el control social bajo el pretexto de la ley. Así que la sociedad y la ley se volvieron aún más opresivas. Por eso, antes, aunque escuchabas rumores sobre crímenes aquí y allá, los funcionarios de la ley no les prestaban mucha atención. Pero ahora, incluso los rumores más pequeños llaman la atención de las autoridades. Incluso entre los animales antes había cierta flexibilidad para sobrevivir, pero ahora la situación se ha vuelto tan estricta como la ley de la selva, donde solo los más fuertes sobreviven. Asia. Ya sabes, Junyan, si ese tipo de la entrada principal mató a alguien en la casa de al lado, aunque lo atrape, si solo lo hace, no recibiría un castigo tan grande. Así que tiene que haber una razón por la que esté tan nervioso. Por eso, así es. En esa situación. Otra cosa, la mayoría de las líneas están llenas, las líneas están ahora mismo saturadas, pero la entrega está siendo filtrada, así que no pueden manejar la entrega, así que todo se está acumulando. Como son líneas, no han gestionado durante 3 años, así que por eso se ha acumulado tanto. Durante el periodo del coronavirus no pudieron poner más entregas, así que simplemente se saturó físicamente y no pudieron escribir más, así que todo se está procesando por separado. Por eso ahora mismo solo se están acumulando las entregas. Por eso nuestra pesca también se ha afectado. ¿Cómo debo aceptar esto? No he hecho nada mal. He trabajado duro por años en el mar. ¿Por qué debo perder lo que he ganado? Si debes quedarte ahí, el dinero también. El costo de vida también. Tienes que comer y sobrevivir por ti mismo. Por eso, durante ese tiempo, los animales también nos hemos esforzado mucho mental y físicamente para sobrevivir. Entonces, al ver eso, sentí con certeza la responsabilidad que tenía en ese momento y por eso mi hermano tuvo que sobrevivir en ese ambiente sin ninguna razón. En ese instante, las palabras de Hyung parecían huecas. Me di cuenta de que no había pensado bien en lo que dijo Hyung. Al ver eso comprendí que Hyung siempre estuvo a mi lado, aunque no lo notara, y que siempre estará ahí para mí. Pero cuando veo a otros hermanos, no parecen tan cercanos, mientras que en nuestra familia somos muy unidos y nos apoyamos mucho. Esto no es solo porque lo vi, no es que lo diga solo por eso, sino que así es como son las personas, los hermanos. Yo, Dong Saen, debería ser un miembro de la Asamblea Nacional, pero en realidad soy solo una persona común. Aunque reconozca que no soy tan bueno como mi hermano, socialmente no quiero admitirlo. Eso es lo que llamamos orgullo propio, ¿no? Nuestro Dong Saen tenía un orgullo muy fuerte, ¿no? Por eso hasta el final no quiso admitirlo. Así fue. En esa situación, Por eso no quise pensar que era mi culpa o que yo había hecho algo mal. pero antes de venir a Corea, ¿cómo fue que decidiste filmar sobre la situación interna de Corea del Norte? ¿Cómo surgió la idea de grabar esto y cómo lo llevaste a cabo? Pensé que solo filmaba, aunque tenía un teléfono antes de huir, no creí que tendría que llevarme esas grabaciones al escapar. Corea. Cuando veo programas de radio y televisión, parece que hay muchas personas en Corea que todavía aman a Corea del Norte y la línea de Corea del Norte. Sí, ¿será que pueden seguir soñando con Corea del Norte y verla como un lugar ideal o una especie de utopía? Hay personas que aprecian el sistema norcoreano, aunque se desconocen sus razones. Incluso dentro de la sociedad coreana existen diferencias y conexiones entre las personas. Si lo dices así, parece que todos son iguales, pero ¿no había personas en posiciones altas que no eran así? Había personas que decían que había que revelar los negocios de Kim Il-seong y Kim Jong-il, presidente del comité, ¿verdad? Kim Jong... Hasta ahora no he tenido un buen trabajo. Hay algunos, pero... Mira eso y mantén la calma. Trata de actuar con frialdad.
Por eso, cuando iban a ese lugar y solo lo veía de lejos, incluso en ese sur, cuando vivía en el norte, en ese entonces, incluso en ese sur, al parecer en Corea del Sur también había muchos movimientos populares. Parecía que las actividades que hacían esas personas también eran claras, pero no había muchas noticias sobre sus declaraciones y no se les daba mucha atención. Así era. Por eso pensé que esas personas eran buenas de verdad y por eso las seguía así. O tal vez porque algunas personas son necesarias, por eso las usan. Ese grupo, Porque debe existir. Si quieres hacer algo, debe haber una razón. Si quieres mantenerlo, debe haber algo. Por eso no puedo entender a la gente que simplemente le gusta lo que está mal. Por eso solo quiero mostrarles que hay cosas diferentes, que hay cosas reales, que ustedes tienen dudas y que también tienen pensamientos buenos y que quiero mostrarles que así es la diversidad dentro de Corea del Norte. No es que evite hacer conexiones o me esfuerce por ser diferente. Simplemente así es mi vida diaria, comiendo arroz con frijoles y usando palillos durante todo el año. Así que, como es algo cotidiano, cuando hago hansa, algo, o tofu, simplemente lo grabo de manera natural, sin ninguna intención especial. No hago nada especial. Solo realizo actividades cotidianas que forman parte de mi rutina diaria, nada fuera de lo común. En Corea, cuando la gente ve esos puestos de comida tradicionales, así es. Para mí también fue impactante, pero De hecho, si solo ves esas escenas impactantes, no es nada. Si lo comparas con el verdadero mercado, hay imágenes mucho más fuertes que eso. Si solo ves esas escenas impactantes del mercado, al final los vendedores del mercado tradicional simplemente agarran a los animales, los atan, los golpean y los matan sin anestesia. No hay ningún proceso especial, simplemente los atan y los matan. Incluso los que no son carniceros, como los actores, también agarran a los animales, los atan y los matan. Simplemente los atan y los matan. No es porque sean mujeres o porque sean de cierto género. Las mujeres que trabajan ahí también, ¿no?, son golpeadas directamente, ¿no? Y los guardias de seguridad, hombres, las empujan y las golpean, ¿no? Los guardias y los vigilantes actúan así, simplemente las golpean y las pisan. Los jefes solo están ahí para supervisar y a veces solo gritan palabras groseras y se van. Cuando el Partido del Pueblo toma el control, generalmente los guardias o agentes de seguridad realizan las redadas. Los funcionarios del partido solo dan órdenes y los demás las ejecutan. de hecho, los funcionarios del partido son los peores. Son los jueces y fiscales quienes, aunque parecen ser personas decentes, en realidad actúan y toman decisiones injustas. Porque son personas que están del lado de la ley. Si los ves, parecen muy justos. Si tienes que manejar cosas tan específicas, es más fácil si solo te sientas y miras, pero en realidad sentarse es mucho más difícil. Esas cosas son trabajos que hago yo mismo, así que si no pienso que son justos desde ahí, no podría hacerlo. Por eso, ellos también están muy nerviosos en sus cargos. Entonces, si escuchas la cámara, eso es el final inmediato. Así es como vivimos el día a día. Así es como vivimos. Al ver el video parece que realmente disfrutaste la vida. Solo muestro lo que quiero mostrar en el norte, pero ¿no es lo mismo en el sur también? Pero creo que es importante mostrar la vida cotidiana y las historias ocultas detrás de eso. Ahora soy considerado el cabeza de familia entre mis familiares, pero todavía tengo a mis mayores, como el Señor Jesús. Y también pienso en mi madre, cómo estará viviendo. Y también en mi cuñada, cómo estará viviendo. ¿Cómo pudieron tomar esa decisión? ¿Cómo pudieron dejarlo ir? Creo que había personas que claramente no querían que se fuera, pero aún así, ¿cómo pudieron tomar esa decisión? Dicen que para otras personas fue fácil convencerlas, pero no fue así. Sí, no fue difícil. Se supone que ya estaban convencidos. Por eso, cuando nuestra especie, que ya tenía información sobre el enemigo, estaba en peligro, nuestros antepasados se arriesgaron para salvar a los miembros de la tribu. Así que incluso cuando no teníamos nada, Nuestro hermano era el mayor en esa casa, y como era el mayor, tenía que asumir la mayor responsabilidad. Como era la cabeza de familia, todos escuchaban lo que él decía, y como éramos pocos en la familia, era natural que fuera así. Por eso, nuestro hermano menor, Chonam, también pasó por muchas dificultades en el ejército. Sin poder evitarlo, tuvo que gastar mucho dinero y soportar muchas cosas en el servicio militar, porque así era la realidad. No solo eso, sino que el señor Chonam también ayudó mucho a nuestro hermano menor en esa casa. No era solo por el estatus social, sino que era como si fuera su propio hijo. Así que lo ayudó mucho y lo cuidó como si fuera de su propia familia.
Sobre esa parte escuché más palabras de gratitud que de celos. Si lo digo así, Simplemente lo seguí tal cual. Sí. bueno, ese era el significado. Tenía un significado, pero la parte más difícil fue que la mamá de Jeongui fue la que más difícil lo tuvo. Ah, es la mamá de Jeongui, sí, porque la mamá de Jeongui es así. Entonces, antes de la boda, la mamá de Jeongui se fue y estuvo 10 años, así que en ese entonces fue muy difícil. Pero 10 años sin su esposo, vivió así y después de que su esposo falleció, también tuvo que criar a sus hijos sola. Por supuesto, y así fue. Además, no es que simplemente le diera de comer y le diera dinero desde el principio. Iniciar un negocio nuevo no es fácil y requiere un periodo de adaptación al comienzo. En ese momento, En ese entonces, la mamá de Jeongui no podía trabajar, así que la familia tenía dificultades económicas y la mamá de Eomchong ayudó mucho a todos los niños del vecindario. Por eso, Así que si tenía que pagar la renta, la mamá de Jeongui ayudaba mucho con eso también. Aunque la familia An Juan atravesaba dificultades, la mamá de Jeongui era quien más se esforzaba y se veía como el pilar familiar. Gracias a los esfuerzos de mi mamá Jeonghui, nosotros los hijos no pasamos tantas dificultades. El papel que desempeñó mi mamá fue enorme. De mi mamá Jeonghui, porque era mi mamá Jeongui, de mi mamá Jeongui. como era rico, mi mamá Jeongui usaba el dinero para manejar el negocio familiar. Así que no se le podía llamar simplemente una inversionista, era una empresaria individual. Por eso en el norte no le decían empresaria, sino que le decían capitalista. esa gran ley, Entonces le prestaba dinero a esa persona, recibía intereses y así era como trabajaba. A cambio, también recibía comida de las personas a las que ayudaba y a veces recibía cosechas como pago por el trabajo que hacía en sus casas. Aba, usted mencionó antes que no estaba seguro, pero ¿realmente era común que usted prestara tanto dinero de esta manera? ¿Qué olfui? Abba, ¿usted hizo negocios ilegales en América? ¿Es un negocio ilegal? Hizo negocios de bienes robados, ¿no? En Bucan, las personas que hacen negocios con bienes robados son castigadas por la ley, por supuesto. Yo también. Cuando arrestan a las personas que trafican antigüedades, Ah, sí, es extraño. en Gyeseong se roba mucho, así que una vez arresté a alguien y resultó ser un ladrón de antigüedades de Gyeseong. Traía reliquias y todo eso. Pero ese negocio de antigüedades es ilegal. La gente que trafica antigüedades gana mucho dinero, pero si lo haces ilegalmente no está bien. En esa sociedad, No se puede hacer esas cosas para sobrevivir en nuestro país. ¿El negocio de antigüedades también es ilegal en Corea del Sur? Por supuesto. por supuesto, es patrimonio cultural. Solo porque es antiguo no significa que todo sea patrimonio cultural. Por supuesto. Creo que hay personas que hasta roban esas cosas en Corea del Norte. No, no me refiero a eso. Incluso los surcoreanos tienen pensamientos similares. Cuando escuchamos que un producto es de alta calidad y sin adulterar, toda mi familia quiere comprarlo. Y creo que eso aplica para todos. En el caso de los objetos culturales, las antigüedades se distinguen de manera diferente. En ese caso, Eso es ilegal. Pero si compras algo sabiendo que es ilegal, eso no está permitido. Por ejemplo, si compras una obra cultural robada a sabiendas, eso sí es ilegal. eso era un negocio de oro. El señor Bravo también hacía oro y hacía eso. Así que era un negocio de oro. Por eso acumuló mucho dinero, se mudó por el oro y aquí hizo grandes transacciones y otros negocios. Y así ganó mucho dinero. Compraba y vendía, así fue como acumuló mucho dinero. Y por eso Dios le permitió manejar bien ese ciclo. Mi madre le prestaba dinero a la gente, luego lo recuperaba y lo volvía a invertir. Así fue como pudo mantener ese ciclo y criar a sus hijos alimentándolos y cuidándolos. Por eso pudo hacerlo. La historia de mi madre es larga y además ella, con una fe firme, a pesar de ser hijos adoptivos, si quería hacer algo lo hacía, pero no por el simple hecho de hacerlo. Por eso mi madre era la figura más difícil de convencer. Y aunque éramos hermanos, cada uno vivía por su cuenta y había muchos momentos en los que vivíamos separados. Así que era muy estresante tratar de convencer a mi madre. Así que cada uno debía resolver sus problemas por sí mismo. Y mi hermano menor y sus hijos tenían que persuadir a mi madre por su cuenta. Cada miembro de la familia tenía que convencer por su cuenta y de manera individual. Así que yo convencí a mi esposa y a mi mamá y nuestros hermanos a sus propias familias. Pero cuando trataba de convencerlas por lo general, cuando mi mamá escuchaba una vez, seguía discutiendo hasta el final. Pero cuando decía que no, simplemente decía que no y seguía insistiendo. Así era siempre. No podía decir que era algo especial, pero para nosotros, los hermanos, era algo difícil de expresar, aunque sí existía.
Al principio no quería hacer esto, decía que quería ir a la universidad, pero luego que no, lo que generaba confusión y problemas. Desde mi punto de vista, primero, Pero Yeo Hui, pero para mi mamá, Hui ha hecho demasiado por sus hijos, incluso comiendo cosas amargas por ellos. por eso Yeo Hui, Mi mamá, Yeo Hui, es muy fuerte, ha soportado muchas cosas amargas por nosotros, pero nunca se ha derrumbado. Aunque ha pasado por mucho, siempre se mantiene firme y sigue adelante, porque es así de fuerte. Además, Yeo Hui siempre hace eso, es lo que ocurre cada año, cada temporada, así funciona aquí, es la base. así es, por eso. Los precios del arroz fluctúan según la temporada. A veces vendemos arroz y obtenemos dinero y otras veces recibimos efectivo. La venta se realiza en primavera u otoño, dependiendo del momento. Lo malo es, La mayor parte... el problema de comer también es difícil, pero también empezar un negocio desde cero, empezar desde el principio, así que al final todo se acumula y así es como se vuelve difícil. Pero Nosotros vinimos, esto es Corea del Sur el 7 de mayo. Llegamos a Corea del Sur en mayo y hemos estado viviendo así por un mes. Mamá no pudo adaptarse bien al principio y vino aquí, así que fue difícil. ¿Todavía te cuesta adaptarte ahora? Sí, así es, pero Mamá todavía está sufriendo, pero entre las personas a las que más dinero les dio eran personas que ella apreciaba mucho. así es, como ya no están, está agradecida. Realmente está agradecida. Esas personas, entre ellas había algunos intermediarios y también personas que trabajaban en funerarias como su objetivo principal. y también También había personas sin parientes en la zona, en una situación difícil. Había muchos así, por lo que debemos estar especialmente agradecidos por lo que hicieron por nuestras familias. Lo más difícil de establecer una rutina diaria fue perder a mi madre. Lo más difícil de convencer fue a mi mamá. Había cosas como la comida y la ropa, y aunque había muchas cosas que tenía que detallar y muchos procesos de persuasión, la persona más difícil de convencer fue mi mamá. Durante el proceso de persuasión ocurrieron muchas situaciones similares. En mi caso, mi esposa y mi hermano menor también vinieron conmigo cuando escapé. Y así como nosotros, hay muchas familias que vienen juntas. Pero cuando una familia grande, como una de 9 personas, intenta escapar de Corea del Norte, incluso si solo 1 o 2 personas dudan, eso pone en peligro a todos. ¿Cómo lo logran? Entonces, ¿Pensaste alguna vez en escapar de Corea del Norte mientras comías? Te lo dije antes, pero la distancia es corta, así que aquí es la última opción. Cuando trabajábamos había un dicho que decía que si 100 personas no podían soportar el hambre, si aguantabas y sobrevivías, tendrías éxito. Así empezaron a circular esos rumores. Además, previo a la guerra, el señor Aba me comentó sobre la situación en ese periodo. Esa palabra en sí fue algo que escuché antes, era el pensamiento del señor Aba, por eso acepté su opinión. Nuestro compañero fue y durante 15 años trató de encontrar ese sueño, ese objetivo, pero no pudo ponerlo en práctica como quería. Entonces ahora que quiero hacerlo, veo a nuestro compañero y a mí mismo y veo que la motivación y la actitud son diferentes. Veo que el compañero solo observa, pensando si funcionará o no, si será un trabajo o no, así que solo obtuvo el permiso de salida, pero después puede salir fácilmente. Ese tipo de pensamiento es lo que genera esa diferencia. Como veo la situación, me pregunto dónde me equivoqué. También trabajé en el sector financiero y en ese momento, durante la pandemia, tenía un trabajo similar. lo hice, y también otras cosas. Pero durante la pandemia, el negocio de alimentos realmente prosperó. ¿Por eso te mudaste? En Corea del Norte, Kim Jong-un prohibió la venta de alimentos en los mercados. Entonces, ¿la gente pasa hambre? Prohibieron las ventas sin dar raciones. Se suponía que darían raciones, pero en su lugar, la gente recibía dinero para comprar comida. en el país, oficialmente el sistema pertenece al Estado, ¿no? Kim Jong-un lo dice con palabras, pero así funciona. Si no se puede vender arroz en el mercado, el régimen norcoreano tendría que volver a repartir raciones a los ciudadanos para asegurarse de que todos coman lo suficiente. Eso es lo que significa no poder vender arroz. En efecto, si preguntas hasta ese punto, no hay respuesta. Es cierto. Entonces, 9 miembros de la familia subieron al barco y cruzaron el río. Está bien, Dong-saeng. Si dibujas ese barco, es en el que subieron y se fueron. Sí, Dong-saeng, durante la ceremonia me convertí en el planificador para poder comprar ese barco. Compré el barco por separado, así que la opinión de Dong-saeng es diferente, la opinión de Dong-saeng es diferente. Así que intenté comunicarme con Dong-saeng. Simplemente actué de manera individual y separada
me sentí un poco incómodo. Porque no le avisé a Dong Saeng por separado y lo hice sin que Dong Saeng lo supiera. Así que me sentí como si estuviera traicionando a mi esposa y a mi madre al mismo tiempo. Dong Saeng estaba en Corea del Norte. Sí, Dong Saeng es muy fuerte de carácter, así que hasta ese momento pensé que Dong Saeng podría soportarlo. No pensé que Dong Saeng se quebraría porque Dong Saeng es muy fuerte. Por eso, a mi manera, pensé que dejaría mi trabajo y mi casa y que si eso pasaba tendría que vender mi barco. Así que empecé a preguntar cómo podía vender el barco, cómo podía deshacerme de él. Dong Saeng era más valiente de lo que pensaba. Me preguntaba por qué actuaba y era tan terco. Así lo veía yo. Sí, eso es. Así que está claro que hay algo. Nuestro tipo es alguien que come y vive directamente, sin correcciones. Pero esta persona, aislada de la multitud durante la pandemia, ni siquiera puede realizar trabajos de entrega, así que no puede sobrevivir. Por eso hay algo raro, así lo pensé. Alu vino a mi casa y volvió a preguntar sobre el barco. ¿Por eso no puedo reconocerlo? Anya, tienes que pensar en algo. Yo también tengo que encontrar una salida ahora mismo. Tengo que ser realista. Dinero. ¿Debo encontrar la manera correcta? Dicen que uno debe seguir a la gente, seguir el flujo, pero si cambio mi forma de pensar, No va a funcionar. Yo también. quiero ser actor, así que si cambio de rumbo y me convierto en actor, está bien, ¿no? Ahora no es el momento adecuado para cambiar, pero la actuación es un trabajo que podría hacer. Ahora el coronavirus se ha ido, pero cuando terminó el coronavirus todos estábamos tan cansados que casi morimos. ¿Por qué Kim Jong-un abriría la frontera? No es como si fuera una persona generosa. Esto está por terminar y de algún modo se solucionará. No pude ir en ese momento y ahora tampoco puedo salir del país por el coronavirus, por lo que no puedo trabajar. Confía solo en quienes lo merecen. Cuando estés feliz, observa quién se alegra contigo. Y cuando estés triste, observa quién te apoya de verdad. Si el tiempo se alarga, puedo trabajar. Cuando llegue el momento, el precio de los barcos subirá. Así que no debo preocuparme. Si no funciona, puedo venderlo y recuperar el dinero. Ese era mi objetivo principal al hacerlo así. Me dijo que no podía decirme más, así que no insistí y la conversación se alargó. Después, cuando me fui a casa, pues, me sentí incómodo y no pude dormir bien esa noche y al día siguiente seguía sintiéndome igual. Después de esa conversación, continué bebiendo y escuchando antes de ir a casa, pero no podía dejar de pensar en lo sucedido, incluso después de llegar a mi hogar. Simplemente hice un sonido en mi interior, un sonido que salía de mi interior, y luego, cuando esta persona hablaba mucho, era como si estuviera incómodo, como si hubiera una manera de sentirse incómodo cuando alguien habla demasiado. Este sonido salió de mí, este sonido salió de mi interior. Simplemente salió así cuando estaba hablando, así fue como pasó. Lo hice de manera honesta, simplemente expresé mis sentimientos. Dong Saeng gritó así, Y luego, con una sonrisa, si continúo hablando en voz baja, me mira y las palabras salen por sí solas. Desde antes de debutar, ya sentía admiración y respeto por Kim Min-ji, sabiendo el tipo de persona que era. Siempre he pensado que es realmente increíble que haya logrado todo esto, lo cual ya sabía desde antes. Por eso ahora siento como si estuviera viendo a alguien que admiro mucho. Por eso simplemente lo dije como una especie de desahogo, pero después pensé que tal vez fue un poco injusto decirlo así. Solo fue así, simplemente pasó de esa manera. Solo fue un impulso, combiné mi experiencia económica y mi apoyo y así fue como sucedió. Ni siquiera sabía si Hyun realmente lo haría porque no es alguien que normalmente se involucre en política, ¿no? Así que no sabía si realmente lo haría o no. Si combinamos mi sabiduría, las posibilidades de éxito aumentan. En Corea había muchos problemas económicos. Vamos a hacer la entrega. Antes, si confiabas en el gobierno, podías ganar mucho como líder, pero ahora, si esta organización crece, cuanto más crece, más seguro es que morirás de hambre. Por eso, entre los 3 barcos, deja 2 barcos grandes y arreglemos el barco pequeño como uno de carga. Así que arreglemos el barco y también los vendedores de barcos deben arreglarlo y como la tripulación ha cambiado, hay que cambiar la tripulación y también los nuevos miembros. Eso costó cientos de miles de won, tuve que pedir prestado para comprarlo, instalarlo y reparar el barco. Así que mientras estaba reparando el barco a un lado, detrás de mí, en el mismo espacio, estaban haciendo cosas como soldar. Estaban preparando armas. Lo de las armas era algo completamente nuevo para mí, nunca me lo había imaginado, así fue. No creo que hayan preparado todo, así que... Hasta el momento en que llegué, seguía dudando si realmente funcionaría o no. Go Yoga hizo una bomba, es la bomba de Go Yoga, sí.
Esto ocurrió cuando Kim Il-sung estaba en Wuhan durante la independencia, cuando lanzaron la bomba de Chile en Hangil. ¿Lo harías? Por eso dicen que Kim Il-sung aprendió ese método y lo usó. Bueno, así es. Pero no es solo una historia. Así que, bueno, por eso cubrimos el invierno, solo cubrimos lo suficiente para escuchar, cubrimos solo eso y pasamos el invierno, lo pasamos y luego así es como es. Incluso si es solo una pequeña distancia. Desde arriba, al pasar por una colina alta con viento y niebla, la distancia que puedes recorrer se alarga. Lo que se esparce sobre la arena es como el polvo rojo que se ve en la línea de la costa. Y aunque parece que está cerca, en realidad está a más de 1 metro de distancia porque el viento lo lleva lejos. Así es, 2. 3 metros vuela. Eso no lo comes, así que lo llevas. En el norte, con los amigos fui al mercado y comí salchichas de soya hasta que me llené. Durante la pandemia de coronavirus disease 2019, cuando se implementaron medidas estrictas en Corea del Norte para fortalecer la vigilancia, los niños simplemente caminaban por la calle y recibían mucho dinero de los guardias de seguridad o inspectores. Los comerciantes compraban abiertamente, no en secreto. Si alguien intentaba hacerlo secretamente, los comerciantes lo denunciaban, afirmando que solo ellos podían hacerlo. Por eso salían a las calles principales con el pretexto de patrullar de noche, extorsionando a los comerciantes y quitándoles dinero constantemente. 2 personas recogían el dinero juntas, un guardia y su acompañante. Patrullaban despacio cada zona antes de pasar a la siguiente. 2 turnos iban y venían y con el frío se metían en la nieve, hacían una prueba, se frotaban las manos y caminaban para entrar en calor. Mientras venían hacia nosotros, eso... Como estaban apretados, bajé la cabeza y me quedé parado. En la inspección pasaron de largo. Pisoni, dicen que esta carne está deliciosa. Por eso, cuando hacían la inspección con tanta confianza porque llevaban armas, nosotros los Pisoni solo nos agachábamos y nos quedábamos quietos. Así que cuando pasaban solo nos miraban y seguían de largo porque sabían quiénes éramos. Los que sabían solo nos miraban y seguían y los que no sabían solo nos ignoraban y seguían adelante. Así era como pasábamos desapercibidos. Así sucedió, pensé que si lo usaba funcionaría. Así que esto también fue antes del coronavirus, por eso en 2018, durante un año más o menos, estuve repartiendo en la zona de Cheonguni, que conozco, y también repartí en Dongsaeng, donde vivimos, y una vez fui a repartir ahí, y también repartí en Cheonguni, que conozco, así que cuando repartí ahí, correcto. Entonces, por eso, desde la zona de Incheon hasta Bugun, siempre hay una tarifa de viaje y como la tarifa de viaje es así, ahora, cuando vamos a repartir por primera vez, calculamos la distancia y seguimos la tarifa, pero el tiempo que toma en realidad, ¿cuánto tiempo toma? Y si nos siguen... La patrulla fronteriza es un barco enorme que siempre está esperando, pero el tiempo que tarda en seguirnos después de empezar a moverse no es tan largo como se pensaría. Como tarda mucho en arrancar y moverse, si nos alejamos lo suficiente, incluso un barco patrulla tan grande no puede alcanzarnos fácilmente. Toma mucho tiempo por ser de Rusia. Cuando hace ruido es un motor diésel, un motor viejo, un motor de segunda mano, y si lo arrancas, tarda mucho en moverse. Por eso este barco se mueve tan lentamente. Hamadiro, estos motores viejos no son para velocidad, sino que son como un motor de tractor. Están preparados para funcionar de manera constante durante mucho tiempo. Cuando la patrulla viene a atraparme, tarda un tiempo en alcanzarme, dependiendo de cuánto demore la gente en subirse a la moto y empezar la persecución. He vivido esta situación varias veces. Entonces, si hay una base de la NRL, alrededor de esa base hay una zona de defensa. Y si hay un centro de la NRL alrededor del centro, hay una zona de defensa común de varios kilómetros y no se puede entrar en esa zona. Es una zona completamente restringida, así que ni siquiera los civiles norcoreanos pueden entrar ahí y está completamente controlada. Es lo mismo en Corea del Sur. Los civiles surcoreanos tampoco pueden entrar en esa zona. Por eso, en esa zona común de varios kilómetros, aunque está abierta, nunca he trabajado ahí ni siquiera brevemente. Hay muchas plantas en esa zona. No puedes simplemente entrar a recolectar algo diferente porque te atrapan de inmediato. Hay más gente en los barcos que en el mar. Por eso es así. En el mar amarillo no se puede sacar mariscos, pescar ni recolectar nada debido a que hay demasiada gente capturando todo, lo que hace imposible obtener algo. Dicen que no bajan. Lo sé, y también lo saben los animales, las plantas y los peces. Ah, si voy hacia el norte, si bajo hacia la región norte, mi vida se acaba. No. Se rumorea que si bajas, de todos modos,
Esa es la situación. Así que si entras en esa zona intermedia, si entras en la zona intermedia y te atrapan, eso es ilegal, es un acto ilegal y el castigo es diferente. Si lo haces ilegalmente te pueden arrestar varias veces ahí, así que si entras ahí, dejas tus cosas y trabajas y luego sales. 정말 단속부터가. Si es así, solo pierdes el tiempo esperando ahí. Cada vez que pasa eso, Esto no es solo una cuestión de velocidad, sino que el 30 minutos. Como nosotros también nos dirigimos a la parada, 30 minutos, entonces estamos en el horario correcto. Si hay tráfico en el medio, puede tomar más tiempo, pero si no hay tráfico, podemos llegar en menos de una hora o incluso más rápido. Si hacemos eso, dejamos la distancia y vamos a la parada, pero no podemos atraparlo. Los niños esperan mucho tiempo. Cada vez, normalmente hay 3 personas en el equipo de asalto, pero en esa ocasión había un oficial de la Policía Militar de Alaska y un soldado de la Policía Militar. una persona va. Ahí había un conductor, pero el comandante del vehículo estaba sentado, así que el conductor también tenía que ser el comandante del vehículo. No debería ser así, por eso era una situación muy inusual. De 3 personas, si una conduce el barco y se queda abajo mientras las otras 2 suben. Si te acercas, mantén la distancia adecuada y usa el altavoz desde lejos. Después así, Rociar con agua a una distancia de 1500 toneladas mejorará el resultado. Aunque tengas miedo, mantén la calma y hazlo, ya que es un método original. A pesar de golpearlo, no se movió. Es una criatura inimaginable. Por eso los biólogos marinos están investigando el estómago ahora mismo. ¿Está en el lado de abajo? Ahora mismo hemos eliminado el arma original. Y también, para hacer la lanza, ya hemos hecho varias simulaciones, ¿verdad? Sí, Necesitamos hacer otra simulación, ya que hicimos varias previamente. Ahora, si rompemos la pared, en unos minutos nos atraparán, nos arrestarán o algo así. Entonces, esas son las simulaciones que hemos hecho. Previamente realizamos simulaciones similares donde nuestro compañero completó la ruta de escape y condujo varias veces. En ese momento también hicimos simulaciones que nuestro compañero realizó en varias ocasiones. En aquel entonces también consideré la posibilidad de tener que esconderme si estallaba la guerra, por lo que siempre ideaba planes para poder escapar en caso de que algo así ocurriera. eso es, no. Pero esta simulación... en la vida real, el día que me siento frustrado es diferente, pero incluso en esta simulación vuelvo a escuchar y este proceso es importante. Pero esto es solo una simulación, no el proceso real de frustración. No hubo ninguna situación, no pasó nada. Fui a Hancham y también recibí un chequeo adicional. Me hicieron un chequeo adicional, recibí un chequeo adicional, pero la emoción que sentí cuando recibí ese chequeo fue muy extraña. No hay nada más que decir. No es que no haya habido continuidad, pero me hizo pensar así. La nieve caía y se acumulaba sobre el paracaídas, ¿no? Cuando el viento soplaba, la nieve se levantaba y volvía a caer, llenando mis ojos de destellos. ¿Wuhan? Porque era el Mar del Este. Yeonhui puede hacer la lluvia de nubes artificiales para proteger la zona costera del Mar del Este de los tifones. Por eso en la costa este había más gaviotas que en la costa oeste y las gaviotas que vi eran aves migratorias que venían de China. Además había ojos que brillaban intensamente en tonos amarillos, púrpuras e incluso verdes. Porque yo voy para allá. Entonces reflejaré la luz directamente en los ojos del oponente, considerándolo y preparándome para ello. Eso es lo que preparé. Entonces usé la espada de madera de Geoni que medía unos 50 cm de largo. En el norte las espadas de los nobles estaban registradas por el gobierno civil. Los jefes de barrio conocían con exactitud los cuchillos presentes en cada hogar. Cuando alguien cuestionaba el origen de un cuchillo, los jefes y mujeres del barrio inspeccionaban la despensa de la casa, estando al tanto de todo. Así de estricta era la vigilancia. Pero no había manera de denunciar oficialmente esas cosas en la comisaría, así que no había forma de resolverlo. El jefe de gang me pidió especialmente que consiguiera materiales, así que fui al mercado, los recogí y luego vendí los productos para conseguir dinero. Así fue como hice 3. Como eran 3 hombres los que hicieron las 3 redes, éramos compañeros, éramos amigos, así que cada quien se quedó con una, pero no sabíamos cómo iba a salir todo. Y luego colgamos la red en el acantilado. La red estaba bien sujeta con cuerdas. ¿Por qué elegimos el acantilado? Porque cuando el enemigo intentara escapar por la parte trasera, si salía por ahí, queríamos atraparlo con la red. Así lo planeamos. Sellarlo con cera fue una medida cuidadosa para protegerlo, así que lo hicimos así. No lo sé. Eso es lo que dejé en ese recuerdo de aquel día. Pero cuando lo necesitas y no lo tienes, enloqueces porque lo requieres para usarlo. En ese caso, cada uno llevaba una cuerda gruesa, una antorcha, y cada uno llevaba su propio nombre, y también llevaban una manta, y además llevaban otros suministros de emergencia más ligeros que los de la defensa civil, y así fue como empacaron sus mochilas.
Y nuestros compañeros animales acuáticos también tienen diferentes formas de sobrevivir, como los erizos de mar o las medusas. Cosas como aceite de máquina, también combustible para barcos. La aluga no se puede limpiar en pocas horas y al intentarlo surgen problemas mayores. Debido a la situación aérea, los suministros de reserva como conexiones con otras partes, alimentos, agua potable y similares están en estado de reserva para casos de emergencia. Y así no solo llevamos cosas que podríamos necesitar, sino también cosas que podrían ser útiles en caso de emergencia, como herramientas para acampar o refugios temporales. También las llevamos por si acaso. También tengo ropa de Corea del Norte. En la administración decían que era fácil conseguirlo, a veces te lo daban y otras no. Yo lo conseguí de alguna manera. Es extraño, o sea, ¿por qué no te lo dan? Yo no uso insignias de partido, pero todos llevan insignias de partido. Pero hay un broche que tiene las fotos de Kim Il-sung y Kim Jong-il juntos. Eso es todo. Yo también lo tengo. En la Asamblea Nacional se dijo que fue algo menor. El teléfono también era todo de la Agencia Nacional de Inteligencia. Desde la casa hasta la ropa. Todo era de ellos. Hanson también se lo llevaron y yo tampoco pude llevármelo, pero los de arriba sí lo llevaron. Pero, ¿por qué arriesgarían tanto y cruzarían el mar tan peligroso solo para venir a Corea? ¿No hay barcos que salgan de Corea? En la transmisión dijeron que era así. No fue exactamente así. Cuando vine supe que vendrían porque escuché la información por la radio de onda corta, así que salí a esperarlos. Bueno, yo también hago recomendaciones así, pero no puedo decirlo directamente en la transmisión porque hay ese tipo de promesas. Por eso trato de pasarlo por alto. Entonces, no es que ames los barcos coreanos. Cuando vienes a Corea en barco, ¿qué piensan los coreanos? Cuando vi por primera vez a los soldados coreanos, Al principio estaba muy nervioso, al principio en Japón, trabajando en la cocina. Dicen que hay una especie de color azul que brilla en el mar. No sé exactamente por qué sucede esto, pero primero, algunos soldados del norte, El uniforme de camuflaje. se lo pusieron, ¿no? Así que los norcoreanos tienen uniformes militares. Hay 3 jóvenes hombres con uniforme militar, así que no parecen soldados, probablemente son trabajadores forzados, pero pensé que podría ser por esa razón, que los trabajadores forzados usan ropa de trabajo. Por eso al principio solo miraban la situación. Entonces, cuando miras desde el frente, hay una fila de personas como estatuas de Buda, pero no están mirando a la gente que pasa, solo están sentados en la parte superior de la muralla. En la parte superior de la muralla hay unas 20 estatuas de Buda de color blanco y azul alineadas y parece que están protegiendo el lugar. ¿no apuntaban a las personas? ¿No lo apuntaron a las personas? Yo lo apunté a una persona. Directamente a Joe Han. Todo fue revelado. No creo que sea eso. ¿Qué harías en esa situación? No, Jong-ui es una persona muy honesta y directa, pero ahora que está en nuestro barco, primero se adapta y luego se integra rápidamente con la tripulación. Eso fue por la fuerza, sí. Fue prácticamente como un prisionero. Yo no fui así. Si tengo que explicar por qué lo hice, es porque tenía esposa e hijos, así que me quedé por ellos. Después de casarme y tener hijos, al criarlos juntos y ver a los hijos de nuestros compañeros, me di cuenta de que nuestros compañeros los cuidaban, no yo. Pero aún así, no pude soltar a los niños que abrazaba. Los rescatistas decían que no podían hacer más que mirar, pero los padres no podían soltar a sus hijos y atarse ellos mismos. Por eso la situación era tan mala que no pudimos hacer eso. Así fue como pasó. Y entonces mi equipo también hizo lo mismo. Así que todos los equipos terminaron igual, se retrasaron porque todos estaban así. Todos decían que iban a ayudar y luego se iban. Así fue como sucedió. Porque hay niños. O algo así. Entiendo. ¿Cuál fue el motivo de tu visita a la Asamblea Nacional? ¿Fuiste con tu familia? No, estaba solo. Era mi familia, pero todos nos separamos. Sí, cada uno en una habitación diferente. Sí, incluso mi madre lo hizo. Debido al proceso de investigación, solo podía verlos una vez a través del vidrio. Podía verlos cada pocos días a través del vidrio. En la sala de visitas, los maestros estaban juntos así, y aunque estaban sentados uno al lado del otro, no podían hablar entre ellos. Así era la visita, con cámaras instaladas por toda la sala, grabando todo, incluso el sonido. Así eran esas cámaras. Así todo lo inusual dicho allí quedaba registrado. Y así fue. Yuri Byung-gi, hasta el punto de que el dibujante podía verse claramente, había una sombra y una persona esperando allí. Eso. En esa situación, así. Poner la mesa y sentarme frente a ti, poder hablar así mientras tomamos café, eso es lo que hice. Solo una vez en mi vida lo hice así. Yo
Cuando pensaba en venir a Corea del Sur, era porque mi madre me lo decía, porque tenía que venir a ver a mi familia o porque el gobierno me lo pedía. El 11 después de cruzar la frontera, mi corazón latía rápidamente por la emoción. Tenía que cruzar a Corea del Sur y mostrarme. El sistema de posicionamiento global indicaba que el 11 ya estaba cerca. Eso es. Justo después de cruzar, ahora ya, nosotros simplemente seguimos adelante, sin saber cómo, simplemente seguimos. Ahora ya no hay vuelta atrás. Entonces, en la Asamblea Nacional y la Oficina de Investigación había familias como la nuestra que llevaban unos 6 meses. Pero en Hanawon todos estaban juntos. En Hanawon, hombres y mujeres permanecían separados. Aunque todos éramos familia, al escuchar cómo hacían esas cosas, parecía que los agentes de la Agencia Nacional de Inteligencia y los funcionarios querían protegernos, tratando de hacerlo todo de esa manera. Yo no era un oficial, pero antes había soldados. Juntos en el mismo lugar, Iban a Anseong, iban a Hwacheon. ese hombre y esa mujer decían que eran familia. Si la persona quiere estar sola, la dejo sola. Si quiere estar conmigo, entonces estoy con ella. Así es como lo hago. Algunos cuestionaban la decisión tomada por la persona, preguntando por qué no se hizo de forma diferente. Yo también, nosotros. Después de eso, las cosas se tornaron extrañas. Los responsables dijeron que lo hicieron así para organizar la situación. En Corea, Al principio, cuando llegué, estaba muy nervioso. ¿sabes? Me sorprendió mucho. También trabajé en una fábrica en Wonsan. Así que, aunque hacía trabajos de fábrica, no era como si no hubiera fábricas en Corea del Norte, ¿no? Hay fábricas por todas partes. Eso es común, también lo experimenté. No tengo dientes por las piedras, especialmente los civiles. Comíamos cualquier cosa, incluso podrida, solo para sobrevivir. Ni siquiera era digno de llamarse comida. No, esto es solo porque en la primera línea, el jefe de la unidad y el jefe de la escuadra recibieron la comida primero y después la repartieron solo a los veteranos. Como solo se la dieron a los veteranos, yo tenía que hacer favores al jefe de la unidad para poder recibir algo de comida. Al principio ni siquiera sabía cómo lavar los pañales, así que después de dar a luz tuve que aprender a cuidar al bebé. En Hanawon todo era nuevo para mí, desde lavar los pañales hasta organizar la casa y cocinar. Me sentía muy nervioso, incluso al hacer las tareas más simples. No podía evitar sentirme ansioso mientras cuidaba al bebé, pero como era la primera vez, simplemente seguía adelante, aunque no sabía si había alguien que pudiera ayudarme. De todos modos, incluso en casa, yo fui quien lavó los pañales durante casi un mes. Cuando lavaba los pañales intentaba hervirlos para desinfectarlos, pero en Corea solo se lavan, no se hierven. Ahora veo que hervir los pañales no era para desinfectarlos, sino porque pensaba que así se limpiaban mejor. No lavaba el arroz como aquí, sí. En Corea del Norte la idea no es lavar el arroz, sino quitar las impurezas que hay en el arroz. Por eso se pone en agua, se remueve y si hay algo raro se saca. Se quitan las impurezas y se cocina el arroz, pero no es que se lave realmente. Aunque lo pierdas, No queda ni una sola piedra, así que solo enjuago el arroz una vez y lo cocino. No es necesario frotarlo mucho, ya que no está sucio, simplemente lo enjuago ligeramente y lo cocino. Así es como lo hago. Al principio por eso lo lavaba así. después de lavarlo pensé que era extraño. Al lavar yo mismo la tela noté algo blanco en ella y me pregunté por qué estaba así. Continué lavándola de esa manera. No, lo extraño es que este no es el tipo de mancha que sale con solo lavar, ni es algo que se va fácilmente. No, ni siquiera después de lavar varias veces se quitó. Así que seguí frotando y frotando, pero seguía ahí, así que pensé, ¿qué es esto? Pero no se quitó por más que lo lavé. La verdad es que repetirlo es correcto. Incluso si lo lavas 3 veces como mínimo, aquí no se va, así es. Si lo haces, el arroz queda limpio, pero aunque lo laves 5 veces, dicen que no sale nada, ni siquiera una pizca de suciedad. Como decían que era diferente, lo intenté así y el arroz quedó tan limpio que podía comerlo directamente de la olla. Ahora como el arroz directamente de la olla. De hecho, mientras comía el arroz, lo revisé cuidadosamente para ver si había alguna piedrita. Mientras lo comía estaba un poco nervioso. No había nada. Busqué una piedra, pero no había ninguna. Por eso me sentí aliviado, me sentí mejor. En el Centro de Cultura Coreana, al principio no había muchas piedras que pudiera romper con el martillo. Apenas 1 o 2 de 1 kilo y ni siquiera estaban bien. Eran de ese tamaño aproximadamente. Al principio nos daban 2 o 3 bolsas de arroz que sumaban menos de 3 kilogramos en total. Entonces, cuando comíamos ese arroz, como era la primera vez que nos mudábamos a una casa nueva, solo las personas mayores comían el arroz de mejor calidad, más que los jóvenes. Creíamos que nos daban el mejor arroz como para un rey, ya que no tenía piedras ni nada extraño. Así lo consumíamos. Después, en el centro comunitario, nos daban arroz, pero cuando abrías la bolsa de 10 kilogramos y lo mirabas, te dabas cuenta de que no era arroz de buena calidad solo por verlo. Al principio, el arroz que nos dieron parecía de buena calidad, como si fuera arroz recién cosechado, pero cuando lo miré de cerca,
me di cuenta de que no era arroz bueno, era arroz común y corriente. Así es también el empaque. Y así el tiempo de uso también parece corto y sentí que el arroz se veía como si hubiera estado almacenado por mucho tiempo, como si hubiera pasado mucho tiempo desde que se empacó. El arroz tenía un aspecto similar al arroz viejo, lo que me hizo pensar que era peor que el arroz normal. Hay que manejarlo con mucho cuidado y conservarlo bien. Hay que conservarlo bien. Además, no hay ni una sola piedra en el arroz, así que pensé, esto es sorprendente, es algo especial. Nural. Al principio pensé que el arroz era algo que solo les gustaba a los coreanos, así que debía ser bueno. Así fue como lo vi por primera vez. En ese momento yo... También cuando estaban en el norte, tenía mucha curiosidad sobre Corea del Sur. Primero, Por eso tenía curiosidad. decidí escapar, pero cuando experimenté Corea del Sur en persona, fue diferente de lo que sabía en Corea del Norte y había escuchado sobre la República de Corea. Había muchas diferencias. Básicamente... La electricidad, todo lo relacionado con la electricidad era realmente impresionante. Cuando ves a una persona vivir, no sabes de dónde viene su habilidad, no sabes de dónde viene su educación, no sabes de dónde viene su experiencia, pero aún así, decides hacerlo. si no lo haces, tienes que presentar todos los documentos como una tarjeta de presentación, tienes que mostrar todas tus condiciones y calificaciones, y cuando ves, hay muchísima gente que no miente, pero esto es vivir en un mundo completamente diferente, por eso no es fácil, por eso es tan difícil. No, es que todo es completamente diferente. Es simplemente así, entonces, aunque no es algo que veas solo en programas de cocina o en programas de comida, básicamente si quieres vender tus productos, tienes que presentarte. Así que solo sabía lo básico, aprendí lo que era necesario y eso fue todo. Así que no he manejado alimentos de manera detallada ni he hecho algo tan específico aquí. Es muy diferente de lo que he visto antes. En la cocina de la radio manejaba la computadora y usaba el teléfono, así que es similar. En el norte solo hay lo esencial para vivir. Recibes y envías mensajes. No hay llamadas, mensajes de voz, grabación de sonidos, ni internet. En esa situación, aquí surgió una nueva cultura directamente relacionada y sobre todo Lo que más me sorprendió, fue eso. Por eso cuando vine a Corea, estaba emocionado y descubrí muchas cosas sorprendentes que no entendía al principio. por ejemplo, cuando escuché esto pensé que era algo similar. Un día fui al baño público y no podía entender bien lo que decían, me sentía muy incómodo, estaba confundido y me sentía avergonzado. Cuando entré había una mujer adentro. Me di cuenta por el color de las paredes del baño, así que salí y revisé de nuevo y claramente era el baño de hombres. Esa mujer había entrado al baño de hombres por error y estaba ahí parada. Entonces entré de nuevo con valentía y miré alrededor y claramente podía ver el urinario. Pensé, esto es el baño de hombres, ¿no? Porque vi el urinario. Además había hombres altos, con el cabello largo, con tatuajes, con barba, y cuando los miré bien parecían mujeres. Pero cuando los observé de cerca eran hombres. Así que había hombres que parecían mujeres en el baño de hombres. Así es como fue. Sí, porque me volví así, no es solo que me guste la libertad, me gusta tanto la libertad que quiero vivir de manera muy libre y como la gente vive así, hay muchas personas extrañas, especialmente en Nueva York, hay muchas personas extrañas y puedes vivir como quieras, así que yo también me volví así. Desde la entrada hasta la falda, ponerse nervioso es muy extraño. La persona no es alguien extraño o raro, solo parece nervioso, pero simplemente está así de nervioso. No, yo no sé si esa persona es un pervertido o solo alguien raro, pero parece que es solo una historia de verano, algo así, ¿no? Pero yo... Lo supe gracias a Lee Ryok-shi, fue en ese grupo que me enteré, en ese grupo había un forastero. ¿Cómo lo supiste? Porque vi muchas transmisiones. Participé, pero fue la primera vez que hice una transmisión pública. Antes de eso fue la British Broadcasting Corporation News, luego Tokyo Broadcasting System de Japón y después Reuters. Así solo hice transmisiones extranjeras. Sigo apareciendo frecuentemente en transmisiones hasta el día de hoy. Cuando se trata de transmisiones extranjeras, casi siempre es sobre los mismos temas. En ese entonces no revelé mi identidad y Kim Mosi y yo, junto con otros, lo hicimos de varias maneras, como cubriéndonos la cara sin revelar nuestros rostros. De hecho, manejé todo anónimamente y solo en este último caso revelé mi rostro. En ese momento nuestro compañero también estaba nervioso y huyó. Nuestro compañero... Me uní a Iman Gap. Nuestro compañero no aparecía en otros programas, pero en ese momento salió por última vez en ese programa, en esa última aparición, por primera vez. Se presentó públicamente y nuestro compañero hizo eso y luego me contó sobre ese momento, así que yo también salí. ¿Cuándo fue eso en Corea? Estoy vivo, por eso me gusta. La comida es buena y todo lo demás también. Claro que hay desventajas, pero en general... Hay cosas buenas
puede haber en el mundo. no existen. Yo lo creo así, pero si vuelvo a nacer en la próxima vida, quiero nacer en Corea del Sur y quiero nacer como Yoja. Ah, ¿y por qué Yuya otra vez? Porque es Corea del Sur. Corea del Sur, La ley nacional también es la ley nacional. la cultura es importante y el país prioriza los derechos e intereses de sus ciudadanos, prometiendo cumplir sus promesas primero. Debemos brindar gran protección a los más vulnerables. Si la situación lo requiere y el adulto escucha los gritos del niño, vendrá hacia mí para preguntarme primero qué pasó antes de reaccionar. Porque el adulto cuida al niño, pero también se preocupa por mí, así que aunque me regañe, también escucha mi versión. Pero eso también es algo que pasa a menudo, pasa demasiado seguido. Si pones a Ye en esa situación, incluso desde un punto de vista legal o en una disputa menor, la mayoría de las veces le darán la razón a Yuja y escucharán lo que tenga que decir, pero a Yagha rara vez le prestan atención. Porque así es. En nuestro país, Corea del Sur, Desde el principio hasta ahora, o incluso hasta hace poco, donde sea que iba, al ver a las personas que miran a Onja con desdén, me daba cuenta de que esas personas no tenían la capacidad. Así que mirar a Onja con desdén era más común que no hacerlo, y por eso empecé a pensar de esa manera. Hola, hermanos menores. Yo también soy como ustedes, con hijos en los 40 y adolescentes. Por eso, aunque comí mucho, también pensé que sobreviviría gracias a mi suerte y también pensé que tenía habilidades. Cuando veo a alguien que vive solo, me siento mal por ellos, así que entiendo perfectamente sus sentimientos. Pienso que vivirán así, que así es como viven, por eso. Así es. Bueno, Un día extraño a mis padres, yo, criaré a mi hijo. solo frente a la tumba de mis padres, me doy cuenta de que soy un hijo. Este hijo es precioso para mí hasta el momento en que salga de casa, hasta el momento en que se vaya. En cualquier sociedad, si haces algo y luego escuchas malas noticias y mueres de repente en un accidente, entonces todos los sueños de este hijo están en mí. Pero si este hijo se casa y conoce a una mujer, aunque viva solo un año y muera, todos sus sueños están con esa mujer. Así es. Los padres saben. Los derechos de los padres ya no existen, lo que genera problemas, incluyendo legales. Así que, Solo las cosas buenas. no solo las cosas buenas, sino también en Corea, no solo las cosas buenas, sino que cuando vine a Corea y empecé a vivir aquí me preguntaba cómo sería. Pero la diferencia entre hombres y mujeres es demasiado fuerte. pensé que mientras no fuera físicamente violento estaría bien. Por eso en mi casa también hago muchas tareas domésticas y cuando amo a mi esposa también es así. En ese sentido, Está bien hasta cierto punto, pero esto es demasiado. Hacen reglas innecesarias y las dejan. Simplemente hacen demasiadas reglas innecesarias y las dejan ahí. Eso es todo. La verdad es que hasta los taxistas afirman que las cámaras de seguridad son beneficiosas, pero la gente ni lo considera y lo malinterpreta. El señor Ko abordó el taxi sin dinero. El taxista le exigió el pago inmediato, pero Ko explicó que pagaría al llegar a su destino. Ante la insistencia del conductor, Ko se sintió presionado y terminó bajándose del vehículo. Por eso, cuando voy a la comisaría, el taxista se convierte en una persona extraña y sospechosa. Así que si no tienes cuidado, los taxistas en realidad instalan cámaras dentro y si ven algo extraño para protegerse, graban esto. Pero las mujeres en Corea no son así en general. Primero te piden que uses condón y luego escuchan el sonido del condón. Es un problema nacional y así es como lo hacen todos. No es así, por eso las personas que hacen esto son una minoría. Por eso, para los hombres que experimentan esta situación directamente es algo muy frustrante y difícil. No lo malinterpreten, por favor. Las mujeres, en particular algunas, pueden ser problemáticas. Muchas de ellas conocen bien la cultura coreana. Así es, se han vuelto coreanos. Por eso ahora incluso entre hombres y mujeres se presentan y se conocen, pero si lo hacen de una manera demasiado norcoreana, entonces no consiguen trabajo en absoluto. Así de grave es, de verdad. No consiguen trabajo y así es como les va. Y es incluso cuando se habla coreano, no se hace al estilo surcoreano, ¿no? Y si escuchas la forma en que saludan, el estilo de los saludos y la moda, tanto hombres como mujeres son iguales, ¿no? Así que cuando ves a alguien que no puede adaptarse al coreano, te das cuenta de inmediato. Es una persona muy sensible y simplemente vive felizmente. Simplemente por eso, pues, si te vuelves muy sensible, te vuelves así. ¿Vale? Por eso, incluso entre los coreanos, y hay personas que se esfuerzan mucho, pero si te vuelves demasiado rígido, la gente te ve como alguien difícil de tratar, como si fueras muy cerrado, y empiezan a decir cosas como que eres frío o distante. O, sí, de Corea del Norte. Las nuevas generaciones, a las que llamamos la generación Yangmadang,
y aquí en Corea del Sur llamamos generación milenario, han cambiado mucho, así que están cambiando aún más, y creo que se está escribiendo una nueva historia de Corea del Norte. Nuestro Lee Hae-jong siempre confía mucho en Jesu. ¿Cuándo fue eso? Ir al hospital. Cuando escuché el latido del corazón en el hospital, al principio no sentí mucho. ¡Bum, bum! El sonido del corazón, bum, 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 difiere mucho del latido normal. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Bum, 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 sigue latiendo. ¿Qué hago? Cuando escuché ese sonido me puse muy nervioso. Sí lo hice. Yo lloré. No es que no tuviera lágrimas, pero sentí muchas más emociones que antes. En realidad no hasta el punto de que me salieran lágrimas, pero sentí emociones profundas en mi corazón. Lo que sentí fue que realmente me convertí en padre y también entendí a mis padres. Fue una situación muy emotiva, incluso las lágrimas. Cuando me ves así hablando, puedes pensar que no tengo vergüenza, pero en realidad soy muy tímido. Antes decía que las lágrimas eran solo palabras, pero últimamente cuando veo películas, las lágrimas brotan por sí solas. Es así. Nosotros, En Corea del Sur, como nosotros somos ciudadanos surcoreanos, la mentalidad de las personas cambia y así es como sucede, de verdad. si ves, es porque quieren ser justos y quieren salir adelante. Así es. Cuando vivía en el norte, se escuchaba que el cielo era muy alto y azul y que los pájaros y las cigarras cantaban fuerte a mi alrededor, pero no había ni mariposas, ni lágrimas, ni emociones, solo escuchaba esos sonidos y vivía así. Pero cuando llegué aquí simplemente era tímido, así que desde el centro de idiomas coreano hasta que salí a la sociedad, recibí orientación y fui guiado. Así que mi vida y la de ellos eran así, y yo también era así, muy callado y reservado. Así que después de vivir aquí durante un mes, en esa situación pude sonreír un poco más. Cuando conocí por primera vez a alguien que conocía a mi esposa, esa persona me ayudó mucho a adaptarme. Donde quiera que iba, Quería ir. no tenía dónde ir, así que él me acompañaba a donde quisiera ir. Me decía, te mostraré los alrededores. Y además, siento que tengo suerte de tener a mi mamá a mi lado. De verdad, cuando la veo, siento que tengo suerte. Como conocía a muchas buenas personas en mi vecindario, así fue como conocí al pastor de la iglesia. El pastor y su esposa venían mucho a mi casa, así que me ayudaron mucho. Por eso esas personas, Por eso, Jang Pyong-in. creo que fue así, pero Después de eso, así que simplemente este tipo de cosas, como la tumba ancestral de Sancheon, también está en Bukhan y también está aquí, pero la tumba ancestral de Sancheon que está aquí, por alguna razón, simplemente no me atraía. Así que aunque también está en Bukhan, sentía que no podía ir allí, pero aquí, al venir y ver, sentí que la energía fluía. Eso es. Y luego cuando lo miré, No sé por qué, simplemente no sentía nada, pero de repente me sentí relajado, por eso me pregunté por qué me sentía así, pues simplemente fue una emoción que surgió. Escuchaba el sonido del agua y el canto de los pájaros, pero ni siquiera presté atención a esos sonidos. Antes era incapaz de escuchar esos sonidos o sentir algo, en serio. si solo vives encerrado mirando el techo, no encontrarás nada especial. Esto es algo que debes experimentar por ti mismo. Yo tampoco lo entendía hasta que abrí mi corazón y lo viví. Así nace la libertad en el corazón. Actualmente aparecemos con frecuencia en programas de televisión, realizamos entrevistas con medios extranjeros, damos conferencias y participamos en muchos eventos. Si alguien desea contactarme tras escuchar la historia de la familia Lee Ryok, quienes superaron muchas dificultades y ahora viven libremente en Corea del Sur, pueden hacerlo y me pondré en contacto personalmente con ustedes. Y por último, si hay algo que quieran decirle a nuestros espectadores, si hay algo que quieran compartir, podrían hacerlo, podrían decirlo. Yo en Corea del Sur. Y pasé por muchas cosas grandes y pequeñas, experimenté muchas cosas en un año en Corea del Sur. Incluso tuve una ceremonia de graduación. Aquí. También tuve una fiesta de cumpleaños. Y también hace un tiempo Aki apareció en la pantalla y también le tomaron fotos en la pantalla, así que tengo recuerdos de eso. Recientemente también estuvimos en casa con Jongmyeon. También tuve algunos problemas inesperados. Seong Dong-seng también está enfermo a diario y debo cuidarlo. A pesar de mis esfuerzos, seguí acumulando recuerdos dolorosos, como el mal día que tuve durante las vacaciones del año pasado. No pude evitarlo. Y después de eso, fue mi primera aparición en una transmisión. Sí, esa fue la primera vez. fue mi primera aparición en una transmisión. Así es. Aunque no pude verlo en vivo, también estaba muy nervioso. Kim Hyung estaba en el norte, así que hubo muchos problemas y preocupaciones. Y aunque hubo muchos problemas, ¿no seguía siendo un compañero? Por eso me dolió aún más el corazón. Pensaba en eso y el año pasado hubo muchas cosas que pasaron. Yo esta situación
La razón por la que digo esto es porque cuando pasan cosas grandes o pequeñas, siempre hay personas buenas a mi alrededor que me escuchan y me animan. Entre los ciudadanos de la República de Corea puede que haya personas malas, pero hasta ahora he tenido suerte y no me he encontrado con nadie así. He conocido a muchas personas buenas, he recibido mucha ayuda de personas buenas y gracias a esas personas sinceras nunca me sentí solo y recibí mucho apoyo. Estoy muy agradecido y sentí que debía corresponder a ese amor viviendo bien. Quiero vivir bien hacia adelante y así como recibí tanto amor y ayuda, quiero devolverlo y vivir como un buen ciudadano coreano, una persona honesta. Eso es lo que realmente quiero. Ah, sí. La segunda salida será en marzo. También nuestra familia está criando y vendiendo pollos. Y hacia adelante. En el futuro, si seguimos en la industria culinaria, será divertido. Mientras la gente coma y viva, siempre habrá trabajo. Y hoy, al estar en un lugar antiguo como este, mientras escuchaba la historia del maestro Oh Shin, pude aprender muchas cosas que no sabía antes. Y creo que fue un tiempo para volver a conectar entre nosotros. Gracias por acompañarme hoy en mi canal de NKTV. Fue divertido y agradable. Espero que sigamos viéndonos. Muchas gracias. Aquí Me esforzaré para no equivocarme. Gracias a quienes ven esto. ¡Buen día! la comida de Hyunshi. ¿Todavía tienes hambre? Puedes comer más si quieres, ya sea pidiendo más comida o yendo al restaurante por un paquete para llevar, así que no te preocupes. No puedo hacerlo. Sí, está bien, lo entiendo. No sé por qué no salí del ejército. Ahora que lo pienso, no salí del ejército porque tenía hambre. No salí.